El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y vamos a leer los primeros versículos. El primero. Hay más, pero vamos a leer el primero, o comenzar leyendo el primero. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hay momentos en el reino del Señor, en la vida espiritual, que podemos denominar momentos bisagra. Una bisagra es un aparatito chiquitito que se coloca en las puertas, algunos tiene 2, otros tiene 3, o a veces 5 si la puerta es muy pesada, y es la que permite que la puerta se abra y se cierre. Siempre hablamos acerca de que una puerta es una oportunidad de Dios. Dios abre una puerta para que accedamos a un lugar diferente, un lugar de bendición. La bisagra es justamente la que mueve la puerta. Así que hay momentos, hay situaciones que son situaciones bisagras. Y esas situaciones las tenemos que identificar, darnos cuenta, porque a partir de esa situación, que puede ser muy pequeña, muy chiquita, pero es un indicador de que algo está por suceder, bueno, nos llama a que nosotros actuemos de una manera que hasta ese momento no lo veníamos haciendo. Esto fue lo que pasó con Daniel. De repente Daniel era una persona anciana ya, andaba por los 70 años, un poquito más, cuando se relata estos pasajes, y el tipo estaba tranquilo. Él siempre fue un intercesor, un hombre del Señor, que buscaba la presencia, buscaba de Dios, intercedía por el pueblo de Israel. En fin, él estaba en su ministerio, haciendo lo que habitualmente hacía, y de repente, dice la palabra del Señor, en el año tercero de Ciro, fue revelada palabra a Daniel. Es como que vino una palabra para él, diciéndole, este es un momento especial, este es un momento bisagra. A partir de este momento, muchas cosas van a producirse. Y es allí donde vos tenés que de alguna manera actuar. Dice el versículo, sigue el versículo, la palabra era verdadera, es decir, que él realmente sintió que esa palabra era una palabra fuerte de parte del Señor, y el conflicto grande. Él entendía que detrás de esa puerta que se iba a abrir, de esa oportunidad, el enemigo iba a actuar. Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de guerra espiritual. Y cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de la confrontación que se sucede entre los demonios y los ángeles del Señor. Esto es algo que no se ve con los ojos físicos, pero si estamos atentos, nos daremos cuenta a través de las situaciones que se suceden en nuestro mundo, cómo los dos reinos están allí peleando. ¿Qué hace que el reino de Dios venza al reino de las tinieblas? La oración del pueblo de Dios, la intercesión. Justamente por eso es que Satanás y sus demonios atacan tanto la oración de los cristianos, porque justamente es la oración los que los derrota a ellos. Cuando nosotros oramos, hay fuerzas angelicales a favor nuestro que batallan y derrotan a los demonios. Y claro, Satanás dice, bueno, entonces vamos a solucionarlo de esta manera. Ataquemos la oración de los cristianos, y esa es la razón por la cual los cristianos hablan de la oración, pero no la practican como debieran. Dice, el conflicto grande. Él entendía de que esta situación iba a venir con una gran prueba, una gran lucha, un gran conflicto, un ataque del enemigo, un ataque
diabólico, fuerte. Él lo entendía, él sabía. Pero dice, y tuvo con inteligencia en la visión. Él comprendió lo que estaba en juego. Él entendió que esa puerta que se abría no era una puerta común y corriente. Era una puerta grande, era una bendición muy, muy grande. Él todo lo pudo comprender, porque claro, era una persona de oración. Y entonces cuando el Señor le muestra esto, él lo pudo entender fácilmente. Pudo entender que la palabra era una palabra de Dios, pudo entender que el conflicto iba a ser una batalla bien grandota, y pudo entender, ¿sí?, lo que él tenía que hacer en ese momento. ¿Cuál era su responsabilidad dentro de ese aparato tan grande que era esa batalla? Por eso dice en el versículo 2, aquí nos adelantamos un poquito, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué hizo Daniel frente a esta situación? Redobló su oración. No solamente él oraba, como habitualmente lo hacía, él tenía ya un orden de levantarse a la mañana y orar, en la tarde orar y en la noche orar. Él todos los días tenía 3 momentos de oración, todos los días. Su vida dependía de la oración, entendía que ese era su llamado, su ministerio, y lo cumplía. Pero esta situación que recibe de parte de Dios le habla de que él tenía que tener otra actitud, una actitud todavía más esforzada de lo que habitualmente hacía. Así que él agarró y empezó un ayuno parcial. Claro, era una persona grande. Muchas veces yo he visto gente que es joven y tomándose la palabra de estos versículos, que él hizo un ayuno parcial, hicieron un ayuno parcial. Bueno, la verdad, mis hermanos, es que cada uno hace el ayuno como realmente quiere, en su corazón, lo que anhela. Pero si la persona comprende que la situación que está viviendo es una situación difícil, es un conflicto grande, y que detrás de eso hay una bendición grande para la persona, y tiene salud, tiene juventud para ayunar, tiene que ayunar como se ayuna habitualmente, un ayuno completo. Se levanta a la mañana, se prepara un tecito y a partir de eso no ingiere ningún alimento, suspende la televisión, las redes sociales y se enfrasca en buscar la presencia del Señor. Porque justamente entiende de que está pasando por un conflicto grande. Claro, en este tiempo tenemos la costumbre, claro, las redes sociales, la comunicación ha avanzado tanto que para muchas personas es más fácil pedir oración que ponerse a orar. Es mucho más fácil empezar a mandar mensajitos, oren por mí, porque el Señor me mostró que una palabra verdadera y un conflicto grande, y yo entendí, tuve inteligencia en la visión, oren por mí. No, pero el que entiende sabe que el que se tiene que poner a orar es uno, que el desafío es personal, que tengo que doblar mi esfuerzo. Si yo oraba 1 hora, tengo que orar 2 horas. Si yo me levantaba a las 8 de la mañana, me tengo que levantar a las 7 para orar, porque el conflicto me ha sido revelado a mí. Es muy fácil yo agarrar y empezar a pedir por allí oración, oren por mí. Para líder tenemos el liderazgo incluido, ¿sí? Pero el Señor nos quiere protagonistas de una acción. Daniel, bueno, no tenía mucha gente para pedirle que ore por él. Él era el intercesor número 1 en este momento, así que él no, si hubiese tenido un celular y WhatsApp, evidentemente no podía tener mucha gente que orara por él, lo tenía que hacer él. Él sabía que era su rol. Y esto es algo que tenemos que ver nosotros, ¿no? Nuestro rol hoy también es un rol de oración. Tenemos que crecer
en ese ministerio, el ministerio de orar y de interceder, para que cuando el Señor nos muestra esos momentos bisagras que van a abrir puertas grandes, esos momentos de conflicto, y nosotros nos damos cuenta que fue la palabra del Señor, también nos demos cuenta de que es el momento de accionar, de actuar, de buscar a Dios. Siempre decimos que el tiempo de la primavera y el otoño es el tiempo ideal para ayunar, porque no hace mucho frío, no hace mucho calor, entonces no sufrimos allí el frío cuando uno no tiene ingesta de alimentos, ni se le baja la presión cuando uno no come. Estos son días que podemos aprovechar para orar. Podemos empezar orando un día, ayunando un día, todo el día, desde la mañana y a la noche lo cortamos, y orar por allí, ¿no? Decir, bueno, Señor, si tú quieres, avanzo, y hacerlo 1, 2, 3 días, pero claro, tenemos que tener un buen estado de salud, tenemos que tener cierta juventud, las mujeres que amamantan tienen que tomar un té cortado con leche para que no se les corte la leche para darle al bebé. En fin, tenemos que tener algunos recaudos para que no nos dañe el cuerpo, pero no está mal que nosotros empecemos a ayunar en estos días, sobre todo para aquellos de los que me están mirando, ¿sí?, que están pasando por un conflicto grande. Cuando es un conflicto grande, bárbaro que otros oren por vos, pero el primero que tiene que estar orando es cada uno de nosotros. La persona que entiende que está dentro del conflicto es la que tiene que orar, ayunar en primer lugar. Y todo lo demás apoyamos, intercedemos, clamamos, buscamos el rostro del Señor a favor de esa persona. Así que mi hermano querido, medite en esto. Si realmente está pasando por un tiempo difícil, bueno, es hora de poner las barbas en remojo, como algunos dicen, y ponerse a orar y ayunar. Buscar el rostro del Señor, porque hay victoria. ¿A Daniel se le dio victoria? Sí, porque él se plantó en ayuno, oró a Dios y hubo una gran victoria para él y para el pueblo de Israel. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, ayúdanos a entender, a comprender y ayúdanos a acomodar nuestros tiempos para buscar tu presencia en estos días de manera especial, Señor. Si alguien comprende que está en tiempos de gran conflicto, Señor, que allí se ponga a buscar tu rostro y tomar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.